por algo nos decimos que Dios te bendiga. Que pases buen día y que hagas buen día. O sea, el buen día depende de quién, de los otros. Amén. Recuerden que estamos en San Juan capítulo 8. Sí podemos decir aleluya, ¿no? En el versículo 3 y versículos 4 y 5, le dijeron: maestro, esta mujer, mire cómo la trataron, ha sido sorprendida en el acto mismo ¿de qué? De adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? El versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, la pregunta de los líderes judíos probó que en realidad ellos no buscaban ninguna dirección. El propósito de ellos era de acusar a Jesús. Eso es lo que vemos hoy en día en el pueblo de Dios. Usted converse con alguien acusando al hermano, acusando a la hermana, acusando a su propia madre, acusando a su propio hijo, acusando al propio creyente, acusando al hermano y a la hermana donde en la misma iglesia se congregan. Esas son las conversaciones. Y usted lo vieran, aleluya, gloria a Dios, cantando, danzando, predicando, pero ellos mismos acusándose. Ellos mismos se acusan. Entonces, ¿de qué reino nosotros? Por eso le traigo esta enseñanza para un nuevo año. ¿De qué reino nosotros podemos hablar? ¿De qué Dios nosotros podemos hablar? ¿Qué nosotros podemos testificar? Si el ministerio que el enemigo le ha dado a muchos pueblos de Dios es acusar. Por eso me sorprendí de un ministerio por ahí que ha salido nuevo. Espérame en el cielo. De una vez, pues, yo aplaudí a ese hombre. Fíjense, mis amados, con qué pregunta vienen los escribas y los fariseos. Si el Señor Jesús se ponía de parte de la ley, por supuesto que mantendrían una posición que no era popular y que ya ni siquiera en ese tiempo se practicaba, porque había entrado la gracia. La gracia era Jesús. Por eso Jesús le dijo bien claro: yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a quitarles nada, vengo a enseñarles cómo se debe de vivir delante de Dios y delante de los hombres. ¡Alabado Jehová! ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le dan honra, gloria y alabanza? Levanta tus manos a los cielos y adora.
Por supuesto, si Jesús se ponía de parte de ellos, también estaría violando la ley romana contra la ejecución no autorizada. Los fariseos trataban de que dijera algo en contradicción con la ley de Moisés o contra las autoridades romanas que no permitían que los judíos ejecutaran sentencia de muerte. Bien dice la Biblia, un hombre, un pueblo, un hombre. Un hombre que vino a enseñar la verdad para que el pueblo se edificara. Un hombre levanta una nación y un hombre vende también una nación, destruye una nación. Dios tenga misericordia de nuestro país. Además, como mi Señor Jesús, es un hombre que vivía la gracia, un hombre compasivo, que aprobara que se apedreara a aquella mujer. Si rechazaba la ley, se la consideraría un anarquista, podemos decir. Los judíos la rechazaban por eso. Usted sabe lo que es una persona anarquista, ¿no? Una persona que profesa el anarquismo, doctrina política, una sociedad sin Estado. Por eso que estaban esperando los fariseos una respuesta del Señor. Tú pues, ¿qué dices? El Señor Jesús agachó su cabeza, porque Jesús no se lleva con los hipócritas. Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjese, los acusadores. Acusar, imputar a uno delito o culpa. Los fariseos esperando una respuesta y ellos señalando y ellos acusando y que Dios vive en ellos. Hermano, cuando vive el evangelio en vuestros corazones, las cosas cambian. Dios me libre de acusar a alguien conociendo las cosas. Dios me libre de señalar a alguien conociendo las cosas. Porque nosotros somos humanos. ¿Sabe lo importante de esta enseñanza? Es que cuando Dios perdona, perdona. Usted no se preocupe por nada. No le interesa a usted ni se preocupe que ese hombre, que esa mujer no le perdone y que lo siga señalando y que lo siga acusando por el acto, aleluya, indebido que usted hizo. Aquí lo importante de todas las cosas es que el Señor nos perdonó. De ahí no nos interesa nada. A mí no me interesa nada. A mí lo que me interesa es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que el Señor me haya perdonado. No importa que usted me siga señalando, no importa que usted me siga acusando, diciendo lo que diga. No me interesa. Porque yo no vivo de los intereses. No sé si usted viva de los intereses, pero yo no vivo de los intereses. A eso queremos llegar. Los santurrones. Gracias a Dios que aquí no hay. No, como un 30%.
acusando a esta pobre mujer. Era como un día llegó un hermano aquí a nuestra iglesia, muchos años en el camino del Señor, y la sorpresa es que se había apartado del camino del Señor. Y en ese tiempo que se había apartado del camino del Señor, creo que como un año, hasta la 18 fue a parar. Sí, bebía con las rameras, se deleitaba, y cuando llegó a reconciliarse era el muy santo. Y comenzaba a señalar y acusar. Un día que llegó le dije, siéntate aquí por favor. ¿Quién eres tú para que señales y acuses? Si tú hiciste lo peor cuando te apartaste del camino del Señor. Hasta en la 18 tú bebías. ¿Bebías o no bebías? Bailabas con las rameras. Y ahora te crees el muy santo. Tú eres el menos que tienes que hablar. Porque cuando hay que hablarle a los carnales, hay que hablarle a los carnales. Pablo dice que cuando hay que hablarle a los carnales, no lo mires a ver tampoco, hay que hablarle a los carnales. Y cuando hay que hablarle como humano, hay que hablarles. Oiga, mi hermano, parece que el hombre me entendió. Ahí estaba Jesús inclinado hacia el suelo. Escribía en tierra con el dedo. Ahí estaban los acusadores. Y escúcheme bien, iglesia. ¿No sabemos lo que Jesús escribió en tierra? Quizás le escribió porque lo que más conocían ellos eran los 10 mandamientos. No matarás. Jesús seguía escribiéndole en tierra y ellos exigían una respuesta. Y cuando Jesús habló, se puso de parte de la ley de Moisés, pero de tal manera que solo él mismo podía cumplirla. Porque él tenía el don de gracia. La gracia de Dios en él. No sé cuánto tiene la gracia de Dios en cada creyente, en cada persona en su vida. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Libro de Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Sí podemos decir aleluya, ¿no? Quizá usted en este último día del año esperaba otro mensaje. Ya estamos cansados de hablarle y de predicarle. Yo ya estoy cansado. De verdad, yo ya quiero salir corriendo, desaparecer. Porque lo que se ha formado en muchos creyentes es una religión. La Biblia dice que nos llamó a paz y a santidad. Dios nos llamó a la verdad. Por eso que la verdad nos ha hecho libres. Y la verdad nos ha hecho salvos. Vamos a ver lo que dice Romanos 5, 13 y 14. ¿Somos juzgados por el pecado de Adán o por nuestro propio pecado? Sabemos que el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Y fíjense que el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad, que todos hemos pecado. Y algunos enseñan que toda la raza humana es culpable de pecado porque Adán introdujo el pecado en el mundo. Y como descendiente de él hemos heredado de Adán una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Sabemos que fuimos concebidos en pecado.
En pecado nos concibieron vuestros padres. Y como pecamos, heredamos el castigo por el pecado de Adán. ¿Y cuál es ese? La muerte. Pero ahora dice la Sagrada Escritura que nosotros somos liberados por Cristo. Somos juzgados por nuestro propio pecado, sabiendo lo que es bueno y sabiendo lo que es malo. Aún vuestra conciencia nos aplaude cuando hacemos nosotros lo bueno, que es el juez interno. Y vuestra propia conciencia nos acusa y nos señala cuando hacemos lo malo, lo indebido. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, ¿qué dice la Biblia? No sin culpa de pecado. Queremos entender bien ese versículo 14 de Romanos 5. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense que mi Señor Jesús no hizo lo que esperaban. No condenó ni aprobó la conducta de la mujer. Jesús, la gracia, le dio una oportunidad a esta mujer. Como que le dijo Jesús: para poder entender las palabras que le dijo Jesús, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Como que Jesús le dijo: si Moisés mandó a apedrearla, pues mátala, pues. Sáquenla del pueblo y cáiganle a piedra. Pero como eran pecadores, el pecado más feroz y el que aborrece al Señor es la hipocresía. Personas que tienen 2 y 3 personalidades. Y aquí nosotros no tenemos 2 y 3 personalidades. Tenemos una sola personalidad, la que el Señor nos ha dado, de ser hombres y mujeres de Dios. Su misma conciencia los acusó. Como que dijeron: soy pecador, no soy perfecto. Tengo mi pecado escondido. ¿Quién soy yo para juzgar? El único juez que tenemos es Jesucristo, Señor nuestro. Y tenemos un abogado, Jesucristo, el que intercede por cada uno de nosotros y el que intercede por nuestros pecados. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Qué le contestó la mujer?
Ninguno, Señor. Solamente mi Señor Jesucristo tenía todo el derecho para poder juzgar a esta mujer. Nosotros no somos perfectos, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie, ni señalar a nadie, ni acusar a nadie. Yo conozco de personas que están en pecado, en adulterio, pastores, que lo han sacado de las habitaciones, de las pensiones, de los moteles. Y jamás yo hablo de esa persona, ni lo juzgo. A mí Dios solamente me ha llamado a que dé su palabra. Pastores que están pastoreando con grandes cantidades de miembros y son adúlteros. Y yo jamás le daño el corazón a una persona.